Está muy bien. Tenemos una comunicación telefónica. Ahí seguimos, Anita, porque está en comunicación telefónica Martín Pont Vergés, el presidente del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires. Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Leandro Vecino, el equipo de Tenemos Tarea, te saluda desde Radiográfica. ¿Cómo andás, Leandro? Mucho gusto. Bien, bien. Yo no sé, ¿vos estás acostumbrado a que en una entrevista de repente no te hablemos agresivamente, por ejemplo? Porque nosotros somos maestros, estamos organizados en la UTE, sabemos que, bueno, quien desempeña el cargo de presidente del Centro de Estudiantes del Buenos Aires tiene, por ejemplo, su momento con Feynman y con algunos otros. Te voy a hacer una preguntita acá, un columnista de este programa de radio que se llama Eduardo. A ver, Martín, te llamamos porque nos interesa mucho que nos cuentes el posicionamiento de los estudiantes sobre el proyecto de ley que se presentó ayer en el Mariano Acosta para regular la entrada de policía en las escuelas. Sí, bueno, la realidad es que desde que sucedió la cuestión de la escuela itinerante ese domingo, cuando bueno, vimos cómo les pegaban a nuestros profes palazos y les tiraban gas pimienta, en ese momento nosotros ya hablamos justamente de que, bueno, la lucha es una sola, y la realidad es que esa acción se vio reflejada desde el lado contrario, digamos, de los que atacan a la educación, demostraron efectivamente que docentes y estudiantes tenemos que luchar codo a codo, porque de la misma forma que fueron y les pegaron a ustedes, después se empezaron a meter en nuestros colegios. Empezó con el Acosta, que estaban armando una clase pública y entró la policía, y por suerte Raquel, la rectora, los echó, pero muy instintivamente, y después se repitió en un corte de la coordinadora de estudiantes de base en Acoliti y Rivadavia, después entraron al Moreno, a la técnica 27, y siguió, y la realidad es que apenas pasó la primera, pero que se siguió con mucha de los estudiantes, porque es algo bastante básico. Entendemos como pibes que la policía no puede entrar armada cuando se le cante a un colegio, que no tienen nada que hacer ahí, y ahí es cuando nos enteramos, porque nos contó Raquel justamente que no existía ninguna normativa en Capital Federal que prohíba que la policía entre en las escuelas, lo cual en particular a nosotros en el Nacional nos sorprendió, porque nosotros sí, como somos un colegio universitario, al igual que el Pellegrini, el ILSE y el Agrotécnico, nosotros sí tenemos una normativa, que es la Ley de Educación Superior, que dice que la policía no puede entrar a los colegios, pero no porque seamos pibes que estamos estudiando, sino porque pertenecemos a la sacrosanta Universidad de Buenos Aires, y hay que respetar la autonomía universitaria, pero nunca se le pasó por la cabeza la cuestión de los pibes. Y eso es lo que decimos ahora. ¿Cómo puede ser que nosotros en el Nacional estemos a salvo, pero el colegio que tenemos a media cuadra, solo por pertenecer a la Ciudad de Buenos Aires, no? Y ahí es cuando nos invitaron, en particular Penaca y Campagnoli, nos invitaron a los centros de estudiantes a una mesa de trabajo para pensar este proyecto, y es donde planteamos estas cuestiones, y ahora se presentó, así que estamos muy contentos. Era una necesidad de los estudiantes y espero que se lleve adelante. Martín, quien te habla es profesor de latín en esa sacrosanta institución. Cada tanto, vos también lo sabés, pasan del centro de estudiantes, profe, podemos hacer una pasada hacia adelante, no hay problema, y ustedes, por supuesto, les hablan los delegados a los pibes de ahí del Buenos Aires. Lo que a mí me interesa es que vos puedas hablarle a los estudiantes que no están en el Buenos Aires y tratar de explicarles a ellos que escuchan la gráfica por qué es importante que los estudiantes del secundario se organicen y se metan en estas discusiones. Porque, digo, pensando quizás en el público de Feynman, ahí ya hay quizás una batalla o perdida o que, nada, da más fiaca. Me parece que es más problemático cuando son los propios estudiantes los que dicen, bueno, pero capaz con la policía nos sentimos un poco más seguros. Sí, bueno, es una cuestión que nosotros siempre discutimos y que es central para todos los que militamos en las escuelas, porque siempre se plantea esta cuestión de, bueno, ¿por qué no vas a militar a una unidad básica, a un local?
y en el colegio estudiás, que es una concepción bastante común, que es así de los estudiantes estudiar, y nosotros creemos que no, y me parece que es una discusión que damos siempre. Parte de la formación que te tienen que dar una escuela es participar, tratar de solucionar tus problemáticas, discutir lo que pasa fuera del colegio, porque y el ejemplo de la lucha docente es bastante claro en este sentido. Vos no podés quedarte de brazos cruzados mientras atacan a tus profesores, mientras les recortan el salario a los otros que forman parte de tu educación. Y justo, y hablando de esto, que para nosotros es esencial como tarea incluso educativa, enseñar a luchar por sus derechos, vengo justo de la técnica Huargo, que tenían un debate organizado porque están por tener elecciones y me invitaron para ir a verlo, y era esto, chicos que estaban dando por primera vez un discurso ante sus compañeros, y era muy evidente que era una tarea educativa, que le aporta mucho a la formación de los pibes, tanto individualmente como colectivamente. El rol de la educación y el rol de los estudiantes en la educación no es una cuestión pasiva de estar, escuchar, recibir y adaptarse a la información que les presentan desde arriba, sino que es una cuestión de construirse a sí mismo, y para eso, para nosotros es central la militancia y la discusión política. Martín Pont Vergés, presidente del Centro de Estudiantes del Nacional Buenos Aires, muchísimas gracias por participar en Tenemos Tarea. Gracias a ustedes. Abrazo grande. Está muy bien. Tenemos una comunicación telefónica. Ahí seguimos, Anita, porque está en comunicación telefónica Martín Pont Vergés, el presidente del Centro de Estudiantes.